Bueno, buenas tardes muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe. Continuemos con el tema de propiedades de los materiales. Eh, si mal no estoy, habíamos quedado hasta la solución de este ejercicio, donde determinábamos el módulo de elasticidad, donde determinábamos eh, el módulo de tenacidad. Eh, Hasta acá habíamos quedado, habíamos resuelto ese ejercicio y estábamos explicando lo que era la relación de Poisson. Creo que hasta acá fue que quedamos, ¿no? O más adelante. Bueno, entonces nosotros habíamos quedado acá en la relación de Poisson y habíamos mencionado que pues cuando un cuerpo se alarga longitudinalmente, eh, longitudinalmente se alarga cuando la carga es de tensión o se acorta cuando la carga es de compresión y transversalmente su diámetro se reduce. Entonces esa era la definición de relación de Poisson. Entonces relación de Poisson, la deformación unitaria lateral sobre la deformación unitaria longitudinal. Entonces para el caso de este elemento, entonces recordemos nuevamente que la deformación unitaria longitudinal es igual a la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Y la deformación unitaria transversal, como estábamos hablando de diámetros, será un diámetro final menos un diámetro inicial sobre un diámetro inicial. Para esta barra que tiene una sección transversal circular, pero podemos tener una barra que tenga, ¿escuchas? Camilo, ¿escuchas? Debe ser el audio de él porque yo sí lo escucho, profe. Hola, hola, hola. ¿Ahí todos me escuchan? Joan, Ingrid, Alex, Andrea, Sí, profe, sí, señor, sí lo escucho. Camilo, Sí, César, profe. Sí, profe, sí lo David, escuchamos. Duvernay y Erika, John, Sí, sí, lo Rose, escucho. sí, digámosle que Sí, profe, se lo escucha bien. listo. Entonces, para este caso, la sección transversal es circular, pero nosotros podemos tener secciones transversales rectangulares o de cualquier forma, ¿listo? Entonces revisemos este ejemplo que se plantea acá. Entonces, en este ejemplo, nosotros tenemos una barra de acero A36 que tiene las dimensiones mostradas en la figura. Si se aplica una carga P de 80 kN sobre la barra, determine el cambio de su longitud y el cambio de las dimensiones de su sección transversal después de aplicar la carga. Y el material tiene un comportamiento elástico.
Entonces nos están diciendo de que esta barra en principio tiene una longitud de 1.5 metros. Entonces cuando se le aplica esta carga, mi barra se va a alargar. Entonces va a alcanzar una longitud final. Bueno, ahí se me dificulta hacer ese dibujito. Voy a hacerlo aquí, el corte frontal de eso. Entonces nosotros tenemos esta barra que en principio tiene una longitud de 1.5 metros. Y por aquí tiene una carga de 80 kilonewton. Entonces, por el efecto de esa carga 80 kilonewton, él se va a alargar. Y alcanza una longitud final. Entonces, por acá alcanza una longitud final. Eso es lo que nos piden determinar. Pues revisemos los datos que nos da el enunciado. Entonces el enunciado nos da una carga de 80 kilonewton. Nos dice que el material es acero A36, acero A36. Entonces revisemos en nuestra figura qué propiedades tiene ese acero A36. Entonces acá busquemos mi acero A36, este que está aquí, mi acero A36. Entonces mi acero A36 tiene un módulo de elasticidad de 200 gigapascales. Entonces anotemos acá módulo de elasticidad de ese acero, 200 gigapascales. Otra propiedad que necesitamos de ese acero va a ser la relación de Poisson. La relación de Poisson 0.32. Relación de Poisson 0.32. Es un valor adimensional. Y también necesitamos el límite en que el material tiene un comportamiento. Buenas tardes, Germán. Entonces, también necesitamos nosotros determinar el límite en el cual el material tiene un comportamiento elástico, y ese es el esfuerzo de fluencia o resistencia a la cedencia, ¿sí? Entonces, a la tensión, nosotros tenemos que el esfuerzo de fluencia es 250 megapascales. 200, sí, megapascales. Esfuerzo de fluencia o de cedencia, acá nosotros tenemos 250 megapascales. Entonces, estas tres variables son propiedades que tiene el material. Listo. Lo que nos piden a nosotros calcular es, determina el cambio de su longitud.
entonces nos están pidiendo calcular la longitud final que alcanza esa barra. Y también nos están pidiendo el cambio de las dimensiones en la sección transversal. Entonces llamemos a esto acá un H final, y un B final. ¿Qué nos está diciendo el enunciado del ejercicio? El enunciado del ejercicio nos dice que el material tiene un comportamiento elástico. Es decir, que mi material cumple con la ley de Hooke. Y la ley de Hooke lo que establece es que los esfuerzos son directamente proporcionales a una deformación unitaria longitudinal multiplicado por el módulo de elasticidad del material. Entonces primero calculemos el esfuerzo normal de esa carga de 80 kN. ¿Cuánto nos da ese esfuerzo normal de esa carga de 80 kN? La ley de Hooke lo que establece es que el material tiene un comportamiento lineal. Entonces, lo habíamos explicado que en la curva de formación unitaria, esfuerzo, hay una zona que tiene un comportamiento lineal. Y en esa zona, la pendiente entonces este es mi esfuerzo de fluencia y esta será mi deformación unitaria de fluencia. Entonces acá la pendiente es igual al opuesto, que es el esfuerzo de fluencia, dividido sobre la deformación unitaria de fluencia. Entonces el esfuerzo es igual a la deformación unitaria de fluencia multiplicado por el módulo de elasticidad que tenga el material. Entonces esa es la ley de Hooke. Los materiales tienen un comportamiento lineal. Listo. Entonces, ¿cuánto es nuestro esfuerzo normal actuante en esta sección transversal? Vamos a calcularlo en megapascales. Entonces tendremos que nuestro esfuerzo normal va a ser igual a la carga dividido entre el área de la sección transversal. Acá actúa una carga de 80 kN o 80.000 newton. Dividido entre el área de la sección transversal. Y el área de la sección transversal, entonces, es rectangular, tiene una base inicial de 100 milímetros, entonces acá tiene 100 milímetros, y tiene una altura de 50 milímetros. Entonces obtenemos nuestro esfuerzo actuante. Entonces nuestro esfuerzo en megapascales, 1, 2, 3, 4, acá y acá 3, 16 megapascales.
Listo. Sí, señor, 16. Entonces, nuestro esfuerzo va a ser igual a 16 newtons sobre milímetros cuadrados. Newton sobre milímetro cuadrado es megapascal. Entonces, nuestro esfuerzo actuante igual a 16 megapascales. Entonces, yo comparo este esfuerzo actuante con el esfuerzo de fluencia que tiene ese material. Entonces, el esfuerzo de fluencia que tiene ese material es 250 megapascales. Entonces, al compararlo, cuando aplico esa carga de 80 kilonewton, mi material todavía está en el rango elástico. O sea, tiene un comportamiento de acuerdo a la ley de Hooke. ¿Por qué? Porque el esfuerzo actuante, mi esfuerzo actuante, es menor que mi esfuerzo de fluencia. Y si es menor que mi esfuerzo de fluencia, entonces todavía estoy en el rango elástico, porque no hemos superado los 250 megapascales. Es decir, que el material con esta carga todavía tiene un comportamiento lineal. Si yo retiro la carga, el material va a llegar a su posición inicial, o sea, va a quedar en los 1.5 metros. ¿Preguntas ahí de esa parte? ¿Quién tiene? No, profe. Ok, entonces, como yo conozco las propiedades del material, si yo relaciono las propiedades del material, entonces yo puedo obtener mi deformación unitaria. Y con esa deformación unitaria yo puedo obtener cuánto se alargó la barra. Entonces voy a borrar esta parte de acá para seguir escribiendo sobre esto. Entonces, mi ley de Hooke siempre escribo mal esto, no sé si es así. Entonces, mi ley de Hooke establece que el esfuerzo es igual a mi deformación unitaria longitudinal multiplicada por el módulo de elasticidad del material. ¿Cuánto esfuerzo está actuando en esa barra? En esa barra me están actuando 16 megapascales. ¿Cuánto está actuando? Entonces aquí está actuando 16 megapascales. Y esto debe ser igual a la deformación unitaria longitudinal multiplicada por una propiedad mecánica que tiene ese material. Y ese material tiene una propiedad mecánica de 200 gigapascales o 200.000 megapascales. ¿Listo?
Entonces, esto es 200.000 megapascales o 200 gigapascales. ¿De dónde sale? Pues 200 giga, que es 10 a la 9, pascal, que es newton sobre metro cuadrado. Entonces, si yo digo por 10 a la 6 newton sobre metros cuadrados, esto es megapascal. Entonces acá se me van estos newton metros cuadrados, estos newton metros cuadrados, 10 a la 9, 10 a la 6, queda 10 a la 3, o sea 200.000 megapascales. Entonces 200 gigapascales es 200.000 gigapascales. Hasta ahí preguntas, muchachos, ¿quién tiene? Listo, deformación unitaria, 8 por 10 a la menos 5. Entonces tendremos acá que nuestra deformación unitaria longitudinal va a ser igual a 8 por 10 a la menos 5. 8 por 10 a la menos 5 adimensional, o milímetro sobre milímetro, o simplemente 8 por 10 a la menos 5, o 0.1234,5. Preguntas, hasta ahí, ¿quién tiene? Profe, bien. No, ¿qué dice? Ok, entonces ya nosotros sabemos qué alargamiento, entonces sabemos que la deformación unitaria longitudinal es igual al alargamiento sobre la longitud inicial. Entonces, ¿cuánto se alargó esa barra? Esa barra se alargó. Mi deformación unitaria longitudinal, 8 por 10, esto es 8, no 5. Entonces, ¿cuánto se alargó la barra? La barra se alargó 8 por 10 a la menos 5 milímetros sobre milímetros. ¿Y cuál es la longitud que tiene esa barra inicial? 1500 milímetros o 1.5 metros. Y operamos y obtenemos cuánto se alargó la barra. Si alguno me regala este dato, por favor. Una pregunta que no Sí. entendí de dónde salen 200.000 megapascales. 200.000 megapascales. Entonces, cuando revisamos en las tablas las propiedades del acero A36, entonces revisamos las propiedades del acero A36. Entonces acá revisábamos acero estructural A36, era este, A36. Entonces, el A36 tiene un módulo de elasticidad E de 200 gigapascales. Los 250 megapascales es el esfuerzo de fluencia, 250 megapascales. Y la relación de Poisson es de 0.32. Listo. Entonces, esos valores nos los llevamos para acá. Entonces, propiedades de ese acero. Módulo de elasticidad, 200 gigapascales, relación de Poisson y esfuerzo de fluencia. Entonces, 200 gigapascales
Entonces 200 gigapascales, entonces 200, prefijo de potencia giga, 10 a la 9 pascal newton sobre metro cuadrado. Entonces, para convertirlos a mega, nosotros decimos por, entonces abajo cuando yo digo 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado, entonces esto se me convierte en mega newton sobre metro cuadrado, y newton sobre metro cuadrado es pascal. Entonces acá este newton con metro cuadrado se me cancela con este newton con metro cuadrado. 10 a la 9 entre 10 a la 6 es 10 a la 3. 200 por 10 a la 3 es 200.000. 200.000 ¿qué? 200.000 megapascales. Listo, entonces nuestra barra se alargó 0.075 milímetros. Entonces, el cambio de la dimensión 0.12. Gracias, Gustavo. 0.12. Voy a borrar este pedazo de aquí. Profe, es que a mí no me da el 8 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto te da a ti? Es que a mí me da 12.500. ¿Cuánto? 12.500. No, no puede ser. Porque mira. Es que, profe, yo espejo la ecuación así. El EL, el esfuerzo de alargamiento. Sí, deformación unitaria longitudinal. Acá la estoy escribiendo. Igual. Eso está multiplicando al 200.000, ¿cierto? Sí. Entonces al despejarlo quedaría 16 sobre 200.000. Sí. ¿Cuánto da eso? Sí. Sí, está viendo 16. Sí, profe, ya, qué pena. Listo. ¿8 por 10 a la menos 5? ¿Listo? No sé, si da eso, 8 por... Sí, sí, eso. Listo, gracias. Ahora pues operamos acá esta formulita, deformación unitaria. Ahí es que... Entonces, deformación unitaria longitudinal es igual longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial. Ya habíamos dicho que la longitud final menos la longitud inicial la representábamos como esta letra, que en últimas es el alargamiento. Entonces mi deformación unitaria longitudinal es igual al alargamiento sobre la longitud inicial. Y aquí despejamos cuánto se alargó la barra. Entonces la barra se alarga, la deformación unitaria longitudinal multiplicado por la longitud inicial. Y reemplazamos los valores.
reemplazamos los valores, deformación unitaria longitudinal 8 por 10 a la menos 5 y la longitud inicial que es de 1.5 metros o 1500 milímetros. Profe, eso se hace en metros, ¿cierto? Porque las unidades de Pascal también están en metros, ¿cierto? En últimas, el esfuerzo, la deformación unitaria es adimensional, ¿no? Adimensional o milímetro sobre milímetro. Entonces se puede colocar en metro o en milímetro. Ahí no hay problema. Ok. Entonces acá reemplazando, esa barra se alargó. Entonces, deformación unitaria de 8 por 10 a la menos 5. Y la longitud de la barra, si lo hacemos en metros, 1.5 metros. Profe, se va 1.2 por 10 a la menos 4. 1.2 por 10 a la menos 4 metros. Entonces, ¿cuál fue la longitud final que alcanzó esa barra? Entonces, la longitud final que alcanzó esa barra va a ser la longitud inicial más el alargamiento. Es decir, 1.5 metros más 1.2 por 10 a la menos 4 metros. Y sumamos esos valores. Aunque realmente lo que piden es esto, el cambio de su longitud, este valor de acá. 1.2 por 10 a la menos 4 metros. Si deseamos saber Profe, eso queda, ¿cuánto? eso queda 1.50012. Listo. Entonces, esa es mi longitud final. Longitud final es 1,50012 metros. Ok, listo. Preguntas. Hasta ahí, ¿quién tiene? Profe, es que lo que pasa es que, bueno, a mí me da el 8 por Sí. 10 a la menos 5. Sí, Y ustedes ven que lo podemos multiplicar por 1500, ¿cierto? sí, Y a mí me da 0.12 pero milímetros. 0.12 milímetros. milímetros. Sí. O Y 1.2. pero si lo pongo 1.2 por 10 a la menos 4 metros. Mira, aquí si lo hacemos. ya, profe, ya. Ya, profe, gracias. Ok, listo. Entonces terminamos la parte A del problema. Entonces, ¿cuánto se alargó esto longitudinalmente? Ahora, transversalmente, ¿cuánto se redujo? ¿Cuánto se redujo? Para poder determinarlo transversalmente, entonces necesitamos conocer la relación de Poisson. Entonces, ¿cuánto es la relación de Poisson? Para ese material es de 0.32, un valor adimensional. Voy a borrar todo esto aquí. Entonces, de acá necesitamos solamente relación de Poisson
de 0.32. Nuestra deformación unitaria longitudinal, que está expresada en el eje Z, entonces podemos decir que la deformación unitaria Z es igual a 8 por 10 a la menos 5. Listo. Entonces en mi diapositiva anterior, relación de Poisson, deformación unitaria lateral sobre deformación unitaria longitudinal, valor negativo. Utilizo la fórmula. Relación de Poisson menos deformación unitaria transversal sobre deformación unitaria longitudinal. Reemplacemos valores entonces. ¿Cuánto es de ese material? De ese material la relación de Poisson es 0.32. Y esto deberá ser igual. ¿Cuánto nos dio la deformación unitaria longitudinal para esa carga? Para esa carga nos dio 8 por 10 a la menos 5. Y acá vamos a tener la deformación unitaria transversal. Y operamos. Y obtenemos que la deformación unitaria transversal es igual, no sé hay cuánto de eso, 0.32 por 8 por 10 a la menos 5. Profesor, 2.56 por 10 a la menos 5. Listo. 2.56 por 10 a la menos 5. Ok. Profe, ¿ese valor debe dar negativo? ¿Cómo? Va a ¿Ese dar, valor debe dar negativo? va a dar un valor de, o sea, sí, esto es menos aquí. Menos aquí. Transversalmente, ¿qué va a pasar? ¿Esto va a aumentar su diámetro o lo va a disminuir? Diámetro no, Debe su sección. disminuir. Entonces lo va a disminuir. Y cuando hablamos de disminuir es menos. Y menos por menos es más. Entonces decía, cuando Listo, profe. está tensión, longitudinalmente alarga, transversalmente acorta. Uno de los dos es negativo. Y al introducirlo en la fórmula, como tiene un menos, se convierte en más. Si es carga de compresión, longitudinalmente se acorta y transversalmente se ensancha. Como longitudinalmente se acorta, tiene un menos, y menos por menos más. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra deformación unitaria transversal. Entonces, si yo quiero saber cuánto se alarga en la dirección Y, o se acorta para este caso, listo. ¿Cuánto se va a cortar? Entonces, su deformación unitaria en X por la longitud inicial que tenía en X. En Y, perdón. ¿Y cuánto se acorta? ¿Y cuánto se acorta en X? Entonces, la deformación unitaria transversal por la longitud inicial que tiene en X. Entonces reemplazamos los valores. ¿Cuál es esa deformación unitaria transversal? 2,56 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto es la longitud que tiene en Y esa sección transversal? La longitud 50 milímetros. 50 milímetros.
y operamos. Profe, 1.28 por 10 a la menos 3. Listo. 1.28 por 10 a la menos 3 milímetros. Entonces, Profe, yo tengo una duda. sí, Es que cuando calculamos el esfuerzo, P sobre área, entonces el P era de 80 kilonewton, ¿no? sí. Pero no pasa nada de que tenga 80 kilonewton a cada lado. Es que debe tenerlo a cada lado, porque lo contrario no va a generar esfuerzo. Si solamente tiene, Ok. si solamente tiene, Pero uno solo como que mira solo un lado, ¿sí? debe estar en los dos lados. Si solamente en un lado tiene 80, el elemento no va a estar en equilibrio. O sea que ni se va a alargar ni se va a cortar, solo se va a desplazar. Entonces, Ok, profe. Pero entonces siempre van a ser iguales a lado y lado, ¿sí? Siempre, digamos, en cualquier ejercicio, digamos, si es 50, en el otro lado también. deben ser iguales, porque debe estar en equilibrio. Si yo digo aquí, sumatoria de fuerzas igual a 0, hacia un lado tengo 80 y hacia el lado tengo 80. Un 80 positivo y un 80 negativo, igual a 0. Deben estar en Ah, equilibrio. listo, profe. Y uno solo toma alguno de los dos extremos, ¿no? O sea, solo Sí, toma el 80. sí, Digamos, no puede uno caer en el error de tomar, digamos, 160. no, no. Acordémonos que Gracias, profe. cuando estábamos en clase lo que hacíamos era que cortábamos el elemento. Entonces cuando cortábamos el elemento obteníamos la fuerza interna. Entonces acá si nosotros, es que lo hice directamente. Entonces acá hacia la izquierda tenemos 80 kilonewton. Y donde corté el elemento, la fuerza interna. Entonces mi fuerza interna, me faltó hacer ese procedimiento. Entonces, si yo digo acá sumatoria de fuerzas en X igual a 0, entonces sumatoria de fuerzas en X igual a 0, de ahí nos va a quedar que la fuerza interna es igual a 80 kilonewton. Y esa fuerza interna es la que produce el esfuerzo normal. ¿Listo? Entonces, si no hay fuerza interna, porque no se contrarresta, entonces no va a haber esfuerzo. Simplemente se desplaza la barra. Entonces esto fue lo que se acortó la barra transversalmente en el eje Y, 1.28 por 10 a la menos 3 milímetros. O sea que la longitud final que alcanzaría la barra, entonces digamos aquí, la longitud final que va a alcanzar la barra en la dirección Y va a ser igual a 50 milímetros menos este valor de arriba. ¿Listo? Y esa longitud final va a ser menor a la longitud inicial, porque transversalmente se acorta cuando la carga es de tensión. Preguntas ahí de esa parte, ¿quién tiene? Preguntas ahí de esa parte, ¿quién tiene? Un compañero en el chat pregunta que si el 2.56 debe ir negativo. ¿El qué? El 2.56 por 10 a la menos 5, si no debe ir negativo. Sí, un negativo.
sea, con eso estamos diciendo que se está acortando. O sea, como es una magnitud, 2,56. Entonces eso fue lo que se acortó, ¿sí? Si le coloco el menos, está acortándose. Si le coloco el más, está alargándose. Si le colocamos ese menos, estamos diciendo que se acortó. Entonces a esa longitud inicial de 50 se lo restamos. Y ahora nuestra longitud, ¿cuánto se acortará la barra? En la dirección X. Entonces mi barra se acortará en la dirección X. Entonces, acortamiento en la dirección X, la deformación unitaria transversal, multiplicado por la longitud inicial en X. Entonces, transversalmente, su deformación unitaria, 5 por 10 a la menos 8, o 8 por 10 a la, 8 por 10 a la menos 5, ya la habíamos calculado, 8 por 10 a la menos 5, y en X la sección transversal tiene 100 milímetros de longitud inicial. Y operamos, y aquí obtenemos cuánto se alargó o cuánto se acortó, que para este caso se está acortando. Profe, una pregunta, o sea que ahí no se usa el mismo 2,56 por 10 a la menos 5. No, porque mi sección transversal cambia. Entonces yo tengo mi sección transversal, voy a hacer un dibujito ahorita de esa sección transversal. Acá es. Ok. Entonces yo tengo mi sección transversal inicial. Voy a hacerla aquí un poquito grande. Entonces, en Y inicialmente tiene 50 milímetros de altura inicial. Y en X inicialmente tiene una longitud de 100 milímetros. ¿Qué sucede cuando yo le aplico la carga de 80 kilonewton? Entonces, cuando yo le aplico la carga de 80 kilonewton, mi sección transversal lo que hace es esto que está aquí en negro. Porque transversalmente se reduce, longitudinalmente se alarga, transversalmente se reduce. Entonces, al final voy a tener una altura menor de 50 y al final voy a tener un ancho menor de 100. Entonces, tiene un cambio transversal en el ancho y tiene un cambio transversal en la altura. ¿8 por 10 a la menos 3? Acá entonces aquí es 8 por 10 a la menos 3 milímetros. Entonces, esto fue lo que se acortó en la dirección del ancho. En la dirección del ancho se acortó esto
y en la dirección del alto se acortó, borré el valor, 2,56 por 10 a la menos algo. Entonces, si ya deseamos saber en cuánto quedó su longitud final, entonces serán estos 100 milímetros menos 8 por 10 a la menos 3. ¿Listo? Preguntas, dudas, hasta acá quién tiene preguntas, dudas. No, profe, todo bien. Entonces acá lo que habíamos revisado, esfuerzo normal, la fuerza que actúa 80 kilonewton sobre el área de la sección transversal. 80.000 newton sobre el área, entonces el área tiene 0.1 metro, 1000 milímetros es 0.1 metros, y la altura es 50 milímetros, 0.05 metros. Entonces esto aquí está dando 16 megapascales, o cuando yo hago esta operación, 16 por 10 a la 6 pascales. 10 a la 6 es megapascales. El mismo valor que nosotros obtuvimos, pero utilizamos unidades distintas. Nosotros utilizamos milímetros. Utilizamos arriba 80.000 newton y abajo el área en milímetros obtuvimos megapascales de una vez. Entonces, de la tabla A36 habíamos sacado que el módulo de elasticidad era igual a 200 gigapascales. Y reemplazábamos en la fórmula, ¿no? Entonces, mi deformación unitaria, 8 por 10 a la menos 5 o 80 por 10 a la menos 6. Esto es lo mismo, ¿no? 8 por 10 a la menos 6 es lo mismo que 8 por 10 a la menos 5. Adimensionarlo milímetro sobre milímetro. Entonces, ¿a qué es igual mi alargamiento? Mi alargamiento va a ser igual a deformación unitaria, que es 8 por 10 a la menos 5, multiplicado por la longitud, y la longitud es 1.5. Entonces acá está dando esto 120 micrómetros o 120 micrómetros. Entonces los voy a contar: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros. 12 por 10 a la menos 4. Creo que me faltó un 0 aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, aquí falta un 0. Entonces, 120 micrómetros o 1,2 por 10 a la menos 4 metros. Lo habían calculado por ahí, en alguna parte, en metros. Listo. Entonces, acá lo está expresando en micrómetros. A nosotros nos daba 0.0012 milímetros o metros o milímetros, no me acuerdo. Entonces, esto es lo que se alarga la barra longitudinalmente. ¿Listo? Y acá aplicamos la relación de Poisson. Relación de Poisson igual deformación unitaria transversal sobre deformación unitaria longitudinal, el signo menos. Sí, dime, César. En el eje X, ¿qué pasa? O después, ¿cómo así, César? No entiendo.
¿Por qué tenemos efecto en Z y en Y de alargamiento? En X ya lo sacamos. Ok, listo. Entonces, acá el despeje, ¿no? Entonces, este valor que es propiedad de la 0A36, que es 0,32. Y acá nuestra deformación unitaria longitudinal, que ya la habíamos calculado aquí, esta que nos daba 8 por 10 a la menos 5. Esa es mi deformación unitaria transversal, que va a ser igual en los dos sentidos. Va a ser igual en los dos sentidos. Va a ser igual en el sentido X y va a ser igual en el sentido Y. Hablo del sentido X y hablo del sentido Y porque la sección transversal está en el plano XY. Entonces, en el dibujo, mi sección transversal tiene de referencia los ejes. Para acá tiene el eje de referencia X y para acá tiene el eje de referencia Y. Y longitudinalmente tiene el eje de referencia Z. Entonces, es este valor que nos da de la deformación unitaria transversal. Acá la escriben en micrómetros sobre metros. O sea, menos 25.6 por 10 a la menos 6. Ya nosotros nos daba, ¿cuánto era que nos daba? 2,25.6 por 10 a la menos algo. 2,56 por 10 a la menos 5. Entonces, 25.6 por micro es 10 a la menos 6. Es lo mismo que nosotros dijéramos 25 o 2,56 por 10 a la menos 5. Valor adimensional. Y reemplazamos los valores. Entonces reemplazamos los valores. Entonces en X, mi deformación unitaria transversal, 25.6 por 10 a la menos 6, multiplicado por, en X tiene 100 milímetros o 0.1 metros. Y repetimos el mismo procedimiento para Y. Entonces mi deformación unitaria transversal, 25.6, 10 a la menos 6, multiplicado por 0.05 metros, 50 milímetros. Este valor aquí es 50 milímetros, que es, en metros es 50 milímetros por 1000 milímetros, que equivalen a 1 metro. Y esto es lo que se alarga, lo que se acorta, perdón. Ah, bueno, acá están dejando el signo menos. Están dejando el signo menos haciendo referencia a que se está acortando transversalmente. Preguntas, dudas. Hasta acá, ¿quién tiene, muchachos? Preguntas, dudas. Hasta acá, ¿quién tiene? ¿Dudas, preguntas? Ok, listo. Pasemos a otro ejemplo, entonces. Al otro ejemplo no, al otro esfuerzo, relacionando los valores. Entonces, para
Para la curva, ahora vamos a tener, que es lo otro que se va a entregar. Esta es la segunda entrega del laboratorio para la otra semana. Entonces, cuando nosotros sometemos un elemento a cortante doble, entonces cuando sometemos un elemento a cortante doble, el remache que habíamos ensayado, o cuando sometemos un elemento a torsión, el elemento está trabajando a cortante puro. Entonces se generan estos esfuerzos de corte que ya hemos explicado, positivos en la cara positiva. La dirección del esfuerzo va en la dirección positiva, en la cara positiva la dirección del esfuerzo va en la dirección positiva, y en la cara negativa el esfuerzo va en la dirección negativa y los esfuerzos concurren en unas esquinas. Y tenemos también una deformación angular. Entonces, y esa deformación angular es el ángulo, ¿sí? Entonces, es el ángulo, entonces la tangente de cuánto se desplazó. Para este caso, la deformación angular será este valor sobre 2 más este valor sobre 2, la deformación angular de esto que está aquí. Entonces, cuando nosotros vamos, para el caso del ejercicio, para el caso del laboratorio, entonces en el laboratorio nosotros teníamos, eso era, acá venía una platina, como es así, era una llave así, acá una carga P, y por acá estaba nuestro perno. Nuestro perno que iba amarrado a una platina, que era P. Entonces, del diagrama de cuerpo libre nos queda que nuestra fuerza de corte es igual a P medios. Esta es mi fuerza de corte. Espera. Voy a expresarla en función de PI. Fuerza de corte 1, fuerza de corte 2, fuerza de corte última. Entonces, en la probeta, ¿qué va pasando? La probeta se va deformando. Entonces, el deformímetro nos va diciendo cuánto se va deformando. Entonces, en principio, cuando no se está aplicando carga, esta es la dimensión que tiene mi probeta. Y cuando aplico carga, el deformímetro me está diciendo a mí cuánto se me está deformando. Entonces, cuando yo aplico carga, apliqué carga, voy a hacerlo aquí en color. Entonces, apliqué carga, el deformímetro viene y me dice cuánto bajó esto. Esto es lo que me está diciendo el deformímetro. El deformímetro me dice, bueno, ¿cuánto bajó esto hasta aquí? Vamos a llamar esto YI, ¿sí? Entonces, para la carga P1, esto alcanza un YI. Ese valor, ¿quién me lo da? Ese valor me lo está dando a mí el deformímetro. Entonces, nosotros en última sabemos cuánto es esta longitud de acá, X. En el laboratorio donde obtuvimos nosotros esa longitud X, en el pedacito que al final se partió del perno y que medimos con el aparato para medir el ancho final. Entonces yo aquí puedo determinar cuánto es el ángulo en radianes de este triángulo aquí, que lo voy a hacer aquí en grande. Ese ancho era como, y busco a ver si tengo por aquí la foto.
en promedio ese valor era, lo voy a buscar por aquí, no lo encuentro, pero no sé, coloquemos acá XY, del laboratorio que medimos cuánto fue el pedazo este que quedó aquí. Y aquí este valor es YI. Entonces acá yo tengo mi deformación angular. Entonces simplemente digo tangente de mi deformación angular es igual a mi YI sobre mi XY. Y reemplazo los valores. Entonces, tengo dos puntos. Un punto es esfuerzo cortante, que es igual a la fuerza de corte sobre el área de corte. Pues el área de corte va a ser pi por el diámetro del perno al cuadrado sobre 4. Entonces aquí tendré fuerza de corte 1. Entonces tengo un esfuerzo cortante 1 y tendré otro punto que es deformación angular 1. Incrementé la carga, el otro valor de la carga que nos daba César. Entonces primero era 100, ahora pasé a 200. Entonces con 200 yo tengo un esfuerzo cortante 2 que va a ser igual a mi fuerza 2 sobre el área que va a ser la misma. Y entonces el deformímetro me leyó un valor, o sea, un valor más grande. Entonces ya este Y1 se convierte en Y2 y aquí tendré mi deformación angular 2. Y voy construyendo mis puntos. Un punto 1, un punto 2, un punto 3, un punto 4, etcétera, etcétera, etcétera. Y construyo mi curva esfuerzo cortante, deformación angular de ese material, que es una curva parecida a esta. De esa manera es que ustedes tendrán que construir la curva esfuerzo cortante, deformación angular unitaria o deformación de corte de ese perno que nosotros ensayamos. Preguntas de esta parte, ¿quién tiene acá? Preguntas acá No, de esta parte, ¿quién tiene? no, profe, todo bien. Listo. Entonces, la curva que nos va a dar va a ser una curva muy parecida a esta. Graficamos todos nuestros puntos. Y es algo muy parecido a esto. Entonces, ¿qué necesitamos saber nosotros de esa curva? Entonces, de esa curva necesitamos saber el esfuerzo último de corte. Necesitamos saber el esfuerzo de fluencia de corte. PL le llaman acá, esfuerzo de fluencia. Necesitamos saber la pendiente. La pendiente es en la zona elástica. Entonces, nosotros vamos a tener que en la zona elástica, esto va a ser igual a el esfuerzo al corte de fluencia sobre la deformación angular de fluencia en radianes, o sea que este valor aquí es adimensional. Esto es no normal, sino de corte. De corte, ese valor. ¿Dónde calculo? Es mi pendiente en la zona elástica, donde el material tiene un comportamiento elástico. Entonces tengo esfuerzo último, tengo esfuerzo de fluencia, esfuerzo de falla. Bueno, que el esfuerzo de falla va a ser casi que el esfuerzo de falla, bueno, aquí, esfuerzo de corte de falla, esfuerzo de corte de falla. Obtengo esas propiedades. Entonces necesitamos clasificar qué tipo de aluminio es.
En esta tabla acá yo tengo algunos, pero seguramente hay más. Entonces, esas propiedades que obtuvimos, vamos a tratar de acercarnos a ver qué tan cerca estamos. Entonces yo busco, acá tengo aluminios, ¿cuáles tengo? Aleación de aluminio, acá solamente tengo estos dos. Entonces, con los datos que me dio a mí en el laboratorio, entonces yo verifico. Entonces, ¿qué verifico? Mi módulo de elasticidad. Para el 2014 T6 es 73.1. Para el 6061 T6 es 68.9. ¿Cuánto es? Este es mi módulo de elasticidad y este es mi módulo de rigidez. Qué pena, entonces. 27 y 26. 27 y 26. La primera fila es E, la segunda fila es G, en gigapascales. Esfuerzos de fluencia al corte. Entonces, esfuerzo de fluencia al corte. Acá registra 172 y 172 y 131. Y a la tensión 214 y 225 son diferentes. El esfuerzo de fluencia que se obtiene en un ensayo a tensión del material y el esfuerzo de fluencia al corte que se obtiene en un ensayo al corte del material. La resistencia última al corte 290, a la tensión 469. La relación de Poisson, el porcentaje de elongación, bueno, que este aplica pero para tensión, ¿no? Entonces comparamos con las propiedades de algunos aluminios y clasificamos el aluminio que a nosotros nos da y lo colocamos en las conclusiones. De acuerdo a los datos obtenidos en el laboratorio, podemos obtener que el módulo de rigidez o de Young o el módulo de corte es de tantos gigapascales o de tantos megapascales, y podemos comprobar que el esfuerzo último al corte de ese material es de tantos megapascales. Razón por la cual consideramos que el aluminio que estábamos ensayando, de acuerdo a la tabla tal, se clasifica como un aluminio tal. Pare de contar. Esa es la conclusión del ensayo. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas para lo que vamos a entregar en el laboratorio de corte? Bueno, toda esa cháchara, toda esa teoría que hay que echar, que es esta teoría que yo estoy contando acá. Al final los datos, interpretación de los resultados, la gráfica y las conclusiones. Y en esas conclusiones van a decir, módulo de rigidez o de Young de tanto, esfuerzo de fluencia al corte de tanto, esfuerzo último al corte de tanto, esfuerzo de falla tanto. Esas propiedades mecánicas que se obtuvieron en el laboratorio, podemos concluir que el aluminio que se asemeja o que utilizamos es el aluminio tal, que lo obtuvimos en tal tabla. Preguntas de esa parte, ¿quién tiene, muchachos? Preguntas, dudas. Profe, ¿para cuándo sería la entrega de ese informe? Para el otro viernes. Ah, listo, profe. ¿Sí? Entonces para el otro viernes lo suben ahí pues yo les abro un vínculo en Classroom y ustedes lo suben al inicio de la clase. O sea, hasta el otro viernes a las 6 de la tarde. Lo suben ahí. Un solo compañero de ustedes que lo suba. Donde estén todos los del grupo, por favor. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Como el corte pasado usted nos puso a hacer un taller, ¿este corte va a ser igual? Son los mismos porcentajes, sí. Sí, pero entonces ¿cuándo nos vas a dar el taller? Porque pues Ya lo hicimos. digamos que varios materias ya nos han puesto
Ya hicimos un taller. ¿Ya lo hicimos? Claro. El Sí, el taller se hizo. número de pernos. Ah, ¿era ese? Sí, sí, sí. Pero bueno, coloquemos otro Ah, ok. también. ¿Listo? Bueno, Ok, listo. Entonces, básicamente eso es lo que es la curva de esfuerzo cortante de formación angular de un material. Tiene un comportamiento muy parecido al que está acá. Y hay una manera en que nosotros relacionemos el módulo de elasticidad, que es E, que se obtiene en el ensayo de tensión o compresión, y el módulo de Young o de corte, que se obtiene en el ensayo de corte de un material, que se hace por medio de cortante doble en un remache o por el ensayo de torsión. Entonces, el próximo capítulo creo que es torsión. Entonces, en torsión vamos a ver cómo nosotros obtenemos el esfuerzo de torsión, ¿sí? El esfuerzo de torsión por el esfuerzo cortante. Entonces, la relación que hay entre el módulo de Young o de corte y el módulo de elasticidad es igual módulo de elasticidad sobre 2 por 1 más la relación de Poisson. Y aquí sabemos qué es cada cosa. G es módulo de Young o de corte. E es el módulo de elasticidad. Y la relación de Poisson. ¿Listo? Entonces vamos a revisar este ejemplo propuesto que continuamos mañana, y hay unos ejercicios propuestos en principio para que vayan estudiando. O sea, hay un ejercicio en principio propuesto, este ejercicio, este ejercicio, este ejercicio. Bueno, ejercicio número 1 propuesto, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ejercicios en principio para ir estudiando, ¿listo? Y ya mismo les comparto la presentación con los ejercicios para que vayan estudiando para el otro parcial, que lo hacemos el otro sábado, parcial 2. Entonces, en la medida en que vayan revisando estos ejercicios, pues vamos resolviendo dudas, y el procedimiento va a ser el mismo. No todos van a tener los mismos datos, van a tener datos variables, sí. Entonces, el que termine en número impar, la carga que utilizan es 20. Y el que termine en par, la carga que utiliza es 30. O el ángulo que utiliza es tanto. En últimas, el procedimiento es el mismo. ¿Listo?